Hola a todos, sean muy bienvenidos. Nos encontramos aquí en una nueva videoclase para continuar con esta capacitación sobre rúbricas de valoración en la muestra de jóvenes emprendedores. El tema que nos convoca hoy es sobre el eje número 8 en cuanto a la retroalimentación en la valoración. Algo de esto ya hemos estado hablando, viendo en profundidad a lo largo de todo este curso de capacitación, pero es necesario retomarlo para poder plasmarlo también como una planilla que va a acompañar a la rúbrica de valoración en nuestra muestra de jóvenes emprendedores. Veamos el siguiente caso, el siguiente diálogo que se da entre alumno-docente. El docente le dice, ¿no?, a un alumno: observa con más cuidado lo que estás escribiendo, no lo estás haciendo bien. A lo que el alumno responde: ¿y cómo lo tengo que hacer? El docente le dice: tenés que ser más organizado. A lo que el alumno responde entonces: ¿y cómo se hace? Y el docente insiste: te muestro un ejemplo. Bien, mucho para reflexionar. Veamos otros diálogos que quizá se pueden dar entre docentes, o frases que algún docente puede llegar a decir al momento de ofrecer ciertas retroalimentaciones a sus estudiantes. Dice un docente: no sé para qué escribo devoluciones tan largas en los trabajos de mis alumnos si no las leen y solo les importa la nota. Otro docente dice: algunos alumnos solo escuchan la devolución que les hago, pero en el siguiente trabajo repiten los mismos errores. Ok, ¿qué pensás de estas frases? ¿Te parecen conocidas? ¿Las has escuchado alguna vez? ¿Reconoces, te ves reflejado en el diálogo o en alguna de estas frases sobre la retroalimentación? De seguro que sí, quizás sí, ya que en la práctica cotidiana, muchas veces los docentes estamos acostumbrados a darles palabras de aliento a nuestros alumnos o guiarlos en cuanto a cómo mejorar, pero caemos en ese juego de, en vez de guiarlo, directamente decirle: te muestro un ejemplo, de decirle: bueno, así es lo que te estoy pidiendo, o esto es lo que tenés que hacer. Entonces se desdibuja esa retroalimentación, ¿no? Recordando que la retroalimentación forma parte también de una guía, una ayuda para el alumno al momento de arribarlos hacia sus aprendizajes, ¿sí? Puede ser también que en la práctica cotidiana del quehacer áulico se observe poco trabajo con propuestas o comentarios que estén vinculados a la justificación de la nota. ¿Qué significa esto? Que el docente siempre suele hacer ciertos comentarios, sean escritos o en palabra hablada al alumno, sobre la producción que estos han hecho en cuanto a ciertos trabajos, ¿no?, evaluativos, pero los comentarios quedan en el aire porque justamente no tratan de guiar, como decía, al estudiante a la mejora, de esa producción en pos de mejorar los aprendizajes, sino que están vinculados a la justificación de, bueno, el por qué el chico se sacó un 8, por qué se sacó un 5, por qué se sacó un 2, por qué se aprobó o por qué aprobó. Bien, ¿qué más? Seguimos con esto. Entonces, en definitiva, ¿qué es la retroalimentación? Bueno, podríamos caracterizar a la retroalimentación, siempre pensándola en el marco de la evaluación formativa. Esto es aquella retroalimentación que se busca y que se da y que se ofrece a lo largo de todo el proceso de valoración, de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, en definitiva, ¿qué es la retroalimentación? Bueno, es justamente ese proceso de diálogos, de intercambios que se dan entre el docente y sus estudiantes y viceversa, en donde el docente busca que el alumno se pregunte y se repregunte: bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué tengo que mejorar esto? Obviamente siempre con la guía y la ayuda del profesor, ¿no?, en aquellas devoluciones e intercambios que se van dando. Todo esto para ayudar al estudiante a que éste pueda comprender sus modos de aprender,
valorar sus procesos y no solo los resultados, y para que el estudiante pueda autorregular su aprendizaje. De este modo lo que se busca es que el estudiante se vuelva un personaje más autónomo, ¿no? Protagonista de sus propios aprendizajes, que deje de depender tanto del docente o la aprobación del docente, sino que a través de esa devolución, de ese diálogo, de esa retroalimentación, en fin, que se va dando entre el docente y el alumno alumno logre captar, ¿sí?, aquello que debe mejorar y, bueno, buscar su propia autonomía al momento de sus aprendizajes, ¿no?, de la construcción de sus conocimientos. De este modo también desenfocamos al alumno de esa mirada de decir, me centro solo en la calificación final o recibo una calificación final de un trabajo que me llevó quizá un mes y medio, y no se queda solo con la calificación que ha obtenido, sino que, bueno, hay una devolución en cuanto a qué falta mejorar, qué tengo para seguir aprendiendo, por qué mi proceso ha sido de este modo, ¿no? Invita de cierto modo a la autorreflexión por parte del alumno. Bien. Entonces, sí, la retroalimentación cobrará sentido en el enfoque que considera que la evaluación, además de certificar o acreditar los aprendizajes, tiene otros propósitos y funciones, como contribuir a mejorar los aprendizajes de los estudiantes y de los docentes en tanto enseñantes. Esto que les decía, bien, la retroalimentación solamente va a tener un valor en sí, ¿sí? Va a ser algo viable y factible y realmente enriquecedor para el proceso de valoración, si esa retroalimentación es tomada como aquel instrumento en donde el estudiante logre, ¿sí?, captar o ser protagonista de aquello que debe mejorar, que le sirva además al docente para tomar decisiones, ¿no?, en cuanto a, bueno, ¿por qué en mis estudiantes veo reflejadas, ¿sí?, estos procesos, estos avances o no? Entonces al docente también le ayuda a hacer una autocrítica de aquello que está haciendo, ¿no? Entonces ya la evaluación o la valoración deja de ser, ¿sí?, simplemente aquello por lo cual se certifica o se acreditan los aprendizajes, es decir, en definitiva se le da una valoración numérica, ¿sí?, a los trabajos de los estudiantes, sino que también pasa a contribuir obviamente en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, mediante justamente esta reflexión, ¿sí?, o autorreflexión. La retroalimentación y los estudiantes. Bueno, un poco esto que les venía compartiendo, ¿no? Es importantísimo poder involucrar al alumno, ¿sí?, ofrecerle información en esta devolución, en este diálogo, ¿sí?, en este intercambio que se le hace sobre sus avances, ¿sí? Es importante ofrecerle información sobre qué y cómo está aprendiendo y, bueno, y también mostrarle ejemplos, criterios y referencias en donde él pueda autoevaluarse. Es decir, es muy distinto simplemente comentarle o decirle de manera hablada, bueno, mira, tenés que mejorar en esto, esto que hiciste no está del todo bien, fíjate cómo podrías acá volver a realizarlo. No basta con decírselo, ¿sí?, sino que hay que decirle el cómo también, ¿sí? Y bueno, se sugiere siempre que el docente sea capaz de mostrarle algún ejemplo, sin que caigamos en decir, bueno, esto tenés que hacerlo así, o lo que te estoy pidiendo en realidad es esto, mira, esto borralo y pone esto. No, que se suele caer en ese error tan común, ¿sí?, sino más bien guiarlo mediante un ejemplo, ¿sí?, o preguntas, ¿sí?, orientadoras, de modo tal que el alumno logre arribar, ¿sí?, a aquello que debe mejorar. Entonces, desde esta perspectiva, ¿sí?, los estudiantes
se van a apropiar no solo del contenido que deben aprender, sino de todo el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y van a empezar a buscar sus propias estrategias. Bien, y como les comentaba anteriormente, también permite que el alumno se responsabilice y se convierta en un aprendiz autónomo de su propio proceso de valoración. Ahora bien, quizá ustedes se estén preguntando, bueno, pero en definitiva, ¿la retroalimentación es un beneficio o es un problema más? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Porque si el docente, aparte de valorar el proceso de aprendizaje del estudiante, debe sumarle también esta parte de la retroalimentación, quizá ustedes estén pensando, al final es más el trabajo que me están sumando que, en fin, tengo cierta cantidad de alumnos, ando por 500.000 escuelas. Bueno, nos pueden surgir, ¿sí?, varias preguntas, como siempre hablamos, pero es necesario centrarse aquí y pensar en que todo esto siempre es en pos de la mejora de los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, sobre todo posicionándonos, ¿sí?, desde el lado del estudiante, pensar cómo se siente ese sujeto, ¿no?, al momento de recibir una calificación. Muchos estudios han demostrado, ¿sí?, que los estudiantes al momento de recibir, ¿sí?, la calificación, lo primero que, o la devolución de esa calificación, lo primero que hacen es mirar la nota que han obtenido, ¿sí? Después comparan esa calificación con la de sus compañeros. Y finalmente, y no siempre sucede, de que leen los comentarios que los docentes les fueron anotando. Supónganse, les doy un caso hipotético, tomamos una evaluación de matemática y los vamos puntuando, les damos 5 ejercicios, cada ejercicio vale 2 puntos, ¿sí? Y quizá el estudiante se sacó un 7, y le fuimos haciendo algunos comentarios sobre los márgenes en la hoja, ¿no?, en cada ejercicio. El estudiante, ¿qué hace? Apenas recibe, ¿sí?, esa evaluación, se va a centrar en la nota. Me sacó un 7, va a decir. Bueno, aprobé, zafé, no sé, algo va a pensar. Después va a empezar a comparar. ¿Y vos qué te sacaste? ¿Y vos? Pero si vos acá hiciste lo mismo que yo. ¿Y por qué acá vos te puso un 9, a mí me puso un 7, a vos te puso un 5? Y con mucha suerte, quizá el estudiante, ¿sí?, ya ante esa frustración de decir por qué a mí esta nota y a aquel otra nota, es raro que lea quizá esos comentarios que le ha ido dejando sobre el margen el docente, ¿no? Ahora bien, es importante detenernos a pensar por qué los estudiantes, y sobre todo los adolescentes, estamos hablando acá de los estudiantes de secundario, ¿sí?, ¿por qué será que se muestran insatisfechos con estas retroalimentaciones que reciben, ¿no? Bueno, primeramente porque a veces la forma o la manera en que el docente realiza esas devoluciones quizá no son las más diplomáticas o las más empáticas, si se las quiere calificar de alguna manera, ¿no? Por eso insisto en que siempre es mejor realizarlo en una planilla y acompañar con el diálogo, ¿no? Tener ese momento de feedback, ese momento de explicarle al estudiante qué es lo que se le está pidiendo, qué es lo que se le está queriendo decir en esa devolución, para que justamente no tenga un impacto negativo en cuanto a su autoestima y confianza, ¿no?, que el estudiante no se frustre ante esa calificación que recibe, sino que entienda que el error, ¿sí?, es también un factor para la mejora de sus aprendizajes. Bien, entonces, ¿cómo podemos contribuir a la retroalimentación en los procesos de valoración? Bueno, primeramente, como les venía diciendo, compartir, ¿sí?, estas expectativas de logros con los alumnos, orientarlos sobre sus desempeños y producciones, ¿sí?, guiándolos, explicitándoles hacia dónde tienen que ir, por qué y para qué. Brindar diferentes oportunidades a los alumnos para que ellos logren identificar dónde está el problema y luego comiencen a
desarrollar otras estrategias, sigan desarrollando habilidades, ¿sí?, para regular sus aprendizajes. Esto que les decía, bueno, no solamente decirle tenés que ir por acá o por qué y para qué, sino también demostrarle con ejemplos y contraejemplos, ¿sí?, qué es lo que se espera que él haga en cuanto a esas producciones. Bien. Y siempre es importante el factor tiempo. La retroalimentación tiene que ser enseguida, ¿sí? Es decir, recibo la producción de mi estudiante, una vez que lo valoro, lo evalúo, esa retroalimentación no puede pasar de un periodo de tiempo extenso. ¿Por qué? Porque en ciertas palabras se enfría esto, ¿no? El estudiante, si recibe la devolución, esta retroalimentación, un mes después, quizá, de haber entregado su trabajo, es difícil difícil que luego, sí, al momento de recibir esa retroalimentación, recuerde qué es lo que había hecho. Entonces tiene que retomar y volverse a fijar qué es lo que había hecho, por qué lo hice, y ahora claro, ahora tiene que volver a entender por qué el profe le puso ese comentario, ¿se entiende? Entonces es importante, ¿sí?, que esto sea un proceso continuo y que se dé en los plazos más cortos posibles, ¿bien? Para que tenga un mayor impacto. ¿Qué más? Bueno, es importante también siempre remarcar las fortalezas en estas devoluciones que se le da a los alumnos, ¿sí?, estos comentarios, este diálogo que, recuerden, tiene que ser ameno, tiene que ser pertinente, tiene que ser amable, empático. Es necesario que se destaquen las fortalezas de lo que el alumno ha hecho. Porque si no caemos, ¿sí?, en esto de un clima quizá ahí punitivo, ¿sí? Es necesario producir un clima no punitivo, ¿sí?, sino siempre respetando al alumno, ¿sí?, que éste logre aceptar los errores como parte del aprendizaje, ¿sí?, que logre mantener esa confianza en sus posibilidades y capacidades, porque la palabra hablada como la palabra escrita tiene mucha influencia y mucho poder sobre los pensamientos de las personas. Imagínense cuánto más de un adolescente, ¿no?, que quizá él sienta que su esfuerzo ha sido en vano, porque la devolución que está recibiendo, ¿sí?, no es la más empática, si se lo quiere decir. Entonces, en vez de puntuar debilidades, es mejor decirle, bueno, todas estas fortalezas veo en tu proyecto, ¿no? En esto, pensando ya en esta muestra de jóvenes emprendedores, todas estas fortalezas puedo rescatar de tu proyecto, pero, ¿no?, falta mejorar acá, fíjate este punto, ¿no? Tratar de buscar que sea constructiva esa devolución, ¿sí? Y bueno, y esto también de utilizar un lenguaje accesible para quienes lo reciben, que la comunicación sea clara, ¿sí?, para que el estudiante comprenda la información. En síntesis, podríamos llegar a decir, ¿sí?, que la retroalimentación puede pensarse como un circuito. ¿Por qué? Porque la retroalimentación me permite mirar hacia atrás, es decir, revisar todo aquello que se ha hecho para mirar hacia el futuro, es decir, en pos de planificar nuevas acciones y mejorar, ¿no?, eso que se ha presentado. Entonces, el alumno, por una parte, revisa y formula preguntas, y por otro lado el docente le ofrece ejemplos, ¿sí?, valora los aspectos positivos de este trabajo, es decir, las fortalezas de eso que el alumno ha hecho. El alumno, a su vez, bueno, responde ante esta devolución, solicita ayuda, propone nuevas acciones, ¿sí?, utiliza esta hoja de retroalimentación y la vuelca sobre un nuevo plan de acción. Entonces, el docente se encarga de sugerirle, de efectuar un seguimiento, es decir, es importante también saber o tener en cuenta, ¿sí?, tener en claro de que la retroalimentación no se va a dar una sola vez, sino que tiene que ser, dijimos, sobre un proceso formativo, es decir, no significa que la planilla esta de retroalimentación
se va a otorgar al alumno una sola vez y ya, sino que justamente es un feedback, ¿sí? Si en esa planilla quizá al principio se anota lo que debe mejorar el estudiante, quizá sobre el final, a medida que va pasando el tiempo y el alumno va mejorando, ¿sí?, sobre su plan de acción, de seguro esa planilla sobre el final va a ser otra. Entonces esta planilla va y viene constantemente, ¿sí? No es que se hace una sola vez, sino que es necesario hacer un seguimiento, porque si no cae como en algo rutinario, en decir, bueno, evalué al estudiante y le hice, aparte de la rúbrica, le adjunto una planilla de retroalimentación como para cumplir. No es para cumplir, es justamente porque al docente también le va a servir para tomar decisiones, así como en cuanto a sus propias prácticas, ¿no? Así como al alumno le va a servir para mejorar, ¿sí?, en sus aprendizajes. Bueno, vamos a meternos un poquito en esto de las planillas de retroalimentación en la muestra de jóvenes emprendedores. Ahora les voy a mostrar las planillas, ¿sí?, que se utilizaron el año pasado, durante el 2021, para esta muestra, ¿sí? Y cabe aclarar que esta planilla de retroalimentación fue adjuntada y se debe adjuntar a la rúbrica de valoración. Es decir, una vez que se completa la rúbrica de valoración, también se adjunta al equipo de alumnos y se la envía al profe asesor, ¿sí?, que acompaña a ese equipo. Se le envía esta planilla de retroalimentación, que obviamente la completan los profes, los docentes que van a ser de valoradores, los equipos valoradores en esta muestra de jóvenes emprendedores. Bueno, tenemos dos planillas porque obviamente una es para los proyectos productivos y la otra planilla es para los proyectos sociocomunitarios, pero en definitiva el modelo que se utilizó el año pasado durante el ciclo lectivo anterior básicamente era esto. Fíjense que, bueno, el título del proyecto, ¿no?, el título del proyecto presentado por los estudiantes, fortalezas del proyecto presentado. Fíjense qué importante, ¿no?, esto que decíamos de destacar las fortalezas, que en esta devolución, ¿sí?, que en esta devolución escrita, en este caso, se vean destacadas las fortalezas. En cuanto a comentarios y recomendaciones, bueno, y ahí según cada apartado, ¿no? Acá en un principio, bueno, sobre el plan de negocio y proyecto productivo, qué comentarios y recomendaciones le puede llegar a hacer el equipo valorador al grupo de estudiantes, ¿sí?, sobre las características emprendedoras y la presentación de la idea y sobre la comunicación del proyecto. Aparte entonces de dejar, ¿sí?, por escrito las fortalezas que se ven y que se destacan del proyecto, también algunos comentarios y recomendaciones, obviamente siempre en pos de buscar que cada equipo mejore ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, la planilla está. Ahora invito a pensar, bueno, sobre el final, obviamente, en los nombres y apellidos de quienes valoran. Entonces, los invito a pensar y reflexionar qué piensan ustedes sobre esto de la retroalimentación, ¿sí?, y cómo se podría mejorar o qué se podría sumar para ese momento de la retroalimentación en la muestra de jóvenes emprendedores para este año 2022. Es decir, ¿consideran que esta planilla sirve como instrumento de retroalimentación? Bueno, de seguro que sí. Ahora podríamos pensar si se podría agregar otro apartado, cuál y por qué. O quizá directamente ustedes digan, no, me parece que esta planilla está bien, es concisa, sugiere poner las fortalezas y algunos comentarios y recomendaciones, pero quizá lo que habría que pensar es el cómo, ¿no? Esto que hablábamos, que les decía hace un rato, el cómo transmito en palabras, ¿sí?, en palabras amables, que construyan, críticas constructivas que le voy a dar a cada equipo, ¿sí? Quizá habría que pensar y reflexionar un poquito más en eso. Y acá me estoy metiendo sobre todo pensando en el rol que va a cumplir el docente valorador. Entonces, esta planilla quizá sea más apuntando al rol, ¿sí?,
del docente valorador, en pensar a pensar, a autorreflexionar en ese momento, ¿sí? Adelantarme a ese momento y proyectarme y pensar el impacto que puede llegar a tener esta planilla para cada equipo. Como decíamos en las otras clases, que han habido casos en donde hay alumnos que salen llorando, ¿no? Porque justamente se ven frustrados, ¿no? ante esa devolución, porque ellos vienen quizás haciendo un trabajo de horas, de días, de meses, y al recibir esa devolución, si las palabras no son las más acertadas, podemos herir susceptibilidades. Y entonces, bueno, empezar a pensar en esto también. ¿Cómo llevo a cabo la retroalimentación? Bueno, espero que esta videoclase les haya servido para refrescar, para profundizar, para pensarse en ese momento de retroalimentación, en esta futura muestra de jóvenes emprendedores. Nos vemos la próxima.